este tema, el de la estrategia, está en relación con los planes estratégicos y los intereses que, que deberían tener cualquier organización, cualquier institución, ¿no? En plantearse hacer su programa. Ahora vamos a ver de qué instituciones y de qué organizaciones y cómo podemos diferenciar. En los 4 últimos meses hemos estado hablando de la historia económica en el siglo XX en España, con las 4 fases importantísimas que ha habido desde 1905, 1959, 1977 y 1986, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, y luego después en el 98 con los acuerdos de, de Maastricht. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues porque resulta que es que la estrategia es un tema totalmente actualizado, o sea, actualizable y actual, sobre todo por las circunstancias sociales, económicas y políticas que estamos viviendo la humanidad entera. Yo decía, he estado hablando de en los 4 temas para llegar hasta el último, en el que decir, nos hemos equiparado a la misma problemática y a la misma gestión que tienen los europeos, todos los europeos. Luego, por lo tanto, este ya va a ser un tema de todos los europeos, entre los cuales estamos nosotros incluidos. Lo primero de todo es que estoy hablando de las instituciones, y es que el premio Nobel que dieron hace 2 años fueron a unos americanos, 3 americanos, que hablaban precisamente de la importancia de las instituciones dentro de la sociedad. Las instituciones son las que actúan dentro de la sociedad. Eso me ha llevado hasta más atrás y decir, bueno, que las ciencias sociales, que se habla tanto, dice todas las ciencias de la sociedad, pues me he ido hasta un filósofo a finales del siglo XIX, que hablaba de la ciencia cultural diferenciándolo de la ciencia natural. Las ciencias naturales serían la física, la química y la biología, etcétera, las de la naturaleza. Y la ciencia cultural, él hablaba de la ciencia de todas esas instituciones y forma de funcionar de la sociedad, empezando por la historia y acabando por todo lo que nos parece que es la que interviene cualquier actividad cultural. Y aquí habría que definir, cuando hablamos de cultura, a qué nos estamos refiriendo. Porque, claro, todo el mundo parece que, si vemos las organizaciones administrativas en los ayuntamientos, dice, está la Concejalía de Cultura, y la Concejalía de Cultura se dedica a las artes, la enseñanza y cosas así, pero no, la cultura, tal como está entendida por los filósofos, es cultura, es todas las actividades que el hombre desarrolla para resolver sus problemas en todos los aspectos de la vida. Es decir, la vida y la actividad humana dentro de la vida se desarrolla a través de la cultura, de todas las actividades culturales. Entonces, por eso él habla de la ciencia cultural como una ciencia de estudio diferente de las ciencias naturales. Con lo cual, la metodología para estudiar los comportamientos de las sociedades tendrá que ser también diferente de cómo se estudia las metodologías que se utilizan para las ciencias naturales. Bien, esto es una organización, una institución, que no sabemos qué es, porque puede ser un gran banco, un ministerio, un consejo de ministros o cualquier institución, o los directores de un hospital. Y entonces habría que ver de qué estamos hablando por instituciones y a qué nos referimos de las instituciones. Ya decimos que
los economistas estos que han hecho, que les dieron el premio Nobel, le conceden una importancia grandísima a las instituciones como los órganos responsables del funcionamiento de las sociedades y de las naciones y de los estados. Las instituciones son las agrupaciones constituidas formal o informalmente o dependiendo de qué, que son las que actúan en la sociedad. Estoy hablando digo, todo esto de la estrategia es un tema totalmente actual y esta es la última revista de economistas que ha salido este mes y precisamente está hablando de geopolítica, geoestrategia y geoeconomía. Dedica todo el número completo a la geoestrategia, geopolítica, geoeconomía. ¿Por qué? Por la situación actual en la que estamos viviendo. Uno de los articulistas que escriben es Emilio Lamo de Espinosa, que es el hermano del antiguo ministro de Agricultura, familia de este señor que vive aquí. O sea, no sé si toda la familia sigue viviendo aquí, pero vamos. Y está hablando precisamente de la evolución europea y la responsabilidad occidental en la configuración y en el trasfondo. Y habla del triunfo y fracaso de Europa dentro de la situación actual. Todos sabemos ya las situaciones y los problemas que vamos a ver y ahora los analizaremos de qué forma eh, la situación actual incide desfavorablemente para Occidente, pero nos tenemos que acordar, y esto lo recalca Emilio Lamo de Espinosa, que realmente no es que el sistema occidental haya decaído, sino que todos los otros sistemas se han occidentalizado, porque realmente toda América, toda Asia y toda África se está occidentalizando. Sobre todo, ahora podemos hablar de que los sistemas, tanto desde Rusia y desde China y desde Indochina, Corea, Japón, todos esos se han occidentalizado, están viviendo según la filosofía y los comportamientos de Occidente. Y eso, dice Emilio Lamo de Espinosa, ese es el triunfo de Occidente, que ha conseguido occidentalizar a todo el mundo. El fracaso de Europa, pues es la situación en la que estamos. Cuando hace unos años Europa tenía el 70 o el 80% del mercado internacional y ahora tiene un 17% del Producto Interior Bruto, nada más. El 17% del Producto Interior Bruto cuando hace años pues era precisamente el dominante. Dice, ¿eso es un fracaso? No, lo que pasa es que ha habido un triunfo de los otros países que se han occidentalizado. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, yo otras veces he puesto la bibliografía al final. Yo esta vez lo he puesto al principio para que veáis que he traído los libros aquí, cogido la ciencia cultural y ciencia natural del filósofo, Poder y progreso de los economistas, antología de textos sobre estimativa y valores por el tema de la teoría de valores, cogido de Ortega y Gasset, y luego después el gestionar estratégicamente. Este libro se dedica a gestionar estratégicamente dentro de la empresa, pero yo ya digo que, y me apunto a las ideas de los premios Nobel de que son las instituciones dentro de la sociedad las que mueven la vivencia y la convivencia dentro de la sociedad. Luego, por lo tanto, ya no es la estrategia de una empresa lo importante también es que cualquier institución tenga una estrategia de funcionamiento. Y si vemos ahora cuáles son los diferentes tipos de instituciones, que yo he diferenciado entre instituciones y asociaciones, pues instituciones tenemos las instituciones gubernamentales. O sea, lo primero de todo es el Parlamento, el Congreso, el Senado, el Gobierno, los ministerios, todos esos son instituciones. Todas esas instituciones gubernamentales deben tener una estrategia de funcionamiento.
Estrategia que se va a desarrollar durante los 4 años de mandato, pero sobre todo una estrategia que tiene que funcionar dentro del entorno en el que nos movemos. Luego vamos a ver por qué es importante que contemplemos el entorno, porque el entorno es el que nos rodea y dentro del cual estamos. Instituciones administrativas, pues serían los propios ministerios de la parte administrativa, o sea, funcionarial. Religiosas son instituciones clarísimas también, porque tienen unos objetivos y una forma de entender el mundo y cómo, dice, pues también tienen que mantener una forma de organización, una forma de estrategia, una forma de comportamiento ante el resto de la sociedad. Luego después estarían organizaciones civiles, que ahí podríamos meter, pues desde los juzgados, bueno, es que los juzgados no serían específicamente gubernamentales, pero las instituciones de los fiscales, de jueces, de abogados, etcétera. Luego los militares, clarísimamente, los ejércitos que están dentro del, aunque estén dentro del Estado no, y aunque estén dentro de los gubernamentales, yo los separo porque la estrategia militar tiene una connotación totalmente diferente a la de cualquier otro ministerio, por el tema de la defensa del Estado. La defensa del Estado puede estar de acuerdo con el gobierno o estar en desacuerdo con el gobierno. Cuidado. Luego estarían también dentro de las instituciones, estarían las empresas, las instituciones empresariales, tanto una por una todas las empresas como las asociaciones de empresas y como las asociaciones de grandes empresas como la COE o la PYME, o sea, pequeña y mediana empresa o lo que sea. Y he puesto patrimoniales también por aquello de porque hay asociaciones que lo único que tienen es un patrimonio que gestionar un patrimonio, pero ese patrimonio que no es, puede ser empresa también, pero puede ser familiar y tiene una connotación distinta. En cuanto a las asociaciones, pues he empezado por las familiares. Podríamos haber empezado históricamente, empezó primero el familiar, luego después la tribu, después de la tribu el poblado, luego la ciudad, el pueblo, o sea, el pueblo, la ciudad, etcétera. Culturales, pues por lo que las que se dedican a actividades precisamente lo que llamamos culturales pues desde el fútbol, el baloncesto, el arte, o deportivas estarían y también he puesto las vecinales porque esas sabemos que estamos todos metidos dentro, asociaciones, dentro de estas asociaciones. Todos vivimos con vecinos en una comunidad y entonces al estar viviendo con una comunidad tenemos que tener también una estrategia de funcionamiento para saber cómo vamos a convivir. A la larga, todo esto, como dicen los premios Nobel, los economistas premios Nobel, pues precisamente lo que diferencia a las instituciones, la gran importancia que tienen las instituciones en esto es que todas ellas, si vais a mirar, pues todas ellas son las que están arrastrando de cómo funciona la sociedad, cómo se organiza la sociedad, cómo se administra, cómo se va renovando, etcétera, etcétera, y cómo va creciendo o cómo se va empobreciendo. Todo eso de cómo funcionan esas instituciones, ellos hablan, los premios Nobel hablan eso de cómo funcionan las instituciones, así hay otro libro que tienen ellos, yo he traído este, pero que se llama Poder y Progreso. ¿Por qué? Porque son las instituciones, en las instituciones, todas las instituciones son las que tienen, de alguna forma, tienen poder. Poder no es exclusivo de los gobiernos, sino el poder también es de las propias instituciones. Aquí no he puesto entre las empresariales, no he diferenciado los sindicatos porque creo que los sindicatos son unas asociaciones totalmente empresariales. O sea, la función de los sindicatos está dentro de las funciones de la empresa y por lo tanto yo no los separo. Bien, ahora vamos a ver por qué es importante la gestión estratégica.
Pues en los tiempos modernos, los últimos tiempos, vemos que nos hemos encontrado con los crisis de la burbuja inmobiliaria 2008, pandemia del COVID-19 que nos tuvo 3 meses sin trabajar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania. Todo esto está modificando totalmente todo el comportamiento y la convivencia dentro de las sociedades. Y esto es lo que habla este señor, que es el que habla de la estrategia. Nada tan extremo y extenso había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, esta mañana estaba oyendo por la radio, decía, sí, Estados Unidos va a declararle la guerra a Irán, que está bombardeado por Israel, pero si Estados Unidos puede declararle la guerra, ¿por qué? No sé qué problemas hay detrás del armamento nuclear que tenga Irán, pero sí es la desconfianza de Estados Unidos puede ser tan grande como la de Israel. En cualquier caso, podríamos estar en fase de una guerra más avanzada que la de simple, la de Ucrania. En cualquier caso, la guerra de Ucrania ya sabemos lo que nos está afectando en Europa. Un dato solamente de la guerra de Ucrania, cómo le afecta a Alemania, por ejemplo, es que se ha multiplicado por 3 el precio de la energía en Alemania, cuando la energía es lo más elemental, vamos, lo de mayor necesidad para que una sociedad esté funcionando. Aquí es que se me ha olvidado, tenía que haber puesto lo del apagón. El apagón porque estamos a expensas de que pueda existir un apagón, pero no de un día, sino si la cosa evoluciona más, puede ser un apagón de mucho más tiempo. Y si hay un apagón de ese tipo y no se resuelve de la forma que se ha resuelto que puede ocurrir, que tengamos en cuenta que puede ocurrir, pues deja de funcionar todo. La sanidad, la educación, todo, la comunicación, la televisión, el cine, todo. Todos sabemos cómo es lo imprescindible que es la energía. Y la energía tiene un valor, está considerado como un valor estratégico dentro de la convivencia de cada país. Y eso, eh, tanto es así que hasta en el ejército hay grupos y equipos que están estudiando el problema y la dependencia de la energía para España. ¿Cómo? ¿Qué competencia tenemos o qué competencia no tenemos? Esto aparece en los artículos que he citado ahí del Colegio de Economistas. Luego bien dice. Yo he vuelto a tomar esta frase que ya la cogí para hablar de Enrique Fuentes Quintana cuando hablábamos de los acuerdos de la Moncloa. Y fíjate que esto Ortega se lo escribió en 1923. Dice, no sabemos lo que nos pasa. Y esto es lo que nos pasa. El hombre de hoy empieza a estar desorientado con respecto a sí mismo. De país, quiere decir fuera de su país. Está fuera de su país, arrojado a una circunstancia nueva que es como una tierra incógnita. Tal es siempre la sensación vital que se apodera del hombre en las crisis históricas. Y lo he cogido porque creo que estamos viviendo una crisis histórica importante. Porque, si estamos hablando así a grandes rasgos, las revoluciones que han existido, ha habido 2 revoluciones. El otro día alguien me lo discutía, no sé si está aquí. Sí, que solo había 2 revoluciones, una la del neolítico, pues la revolución agrícola y otra la revolución industrial. Bien, pues ahora estamos en otra revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, estamos en un proceso en el que cómo está funcionando todas las comunicaciones, los ordenadores y las transmisiones de información y cómo se puede gestionar hasta el extremo de que una sola empresa puede tener controlado toda la información del mundo. O sea que hay empresas como Google y Amazon y empresas de este tipo y que tienen la información más
detallada que puede tener cualquier gobierno. O sea, y son personas muy limitadas las que tienen esta posibilidad, o sea, de cómo ejercer. Bien, pues ante esas situaciones, como la sociedad, ¿qué le ocurre? Pues tiene una volatilidad, porque lo que ayer era verdad, hoy no lo es, lo que ayer estaba fijo, hoy no lo es. Hay una incertidumbre, porque no sabemos si va a haber apagón o no va a haber apagón permanente o cuánto tiempo va a durar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. En realidad todavía no sabemos por cuáles fueron las causas del apagón. Luego, porque hay una complejidad muy grande por la grande cantidad de relaciones que existen dentro de la sociedad y por una ambigüedad. Y la ambigüedad está en función de que tampoco sabemos quién es el que tiene el poder, este poder que dice poder para el progreso, quién es el que lo ejerce. Está claro que estamos diciendo que todas estas instituciones tienen poder, pero ¿quién es el que controla el poder? Entonces, esta ambigüedad pues también nos plantea un entorno que, que ahora le llaman, los sociólogos le llaman disrupción, porque hay una interrupción súbita de algo, interrupción súbita de una situación. Decimos que es que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora no nos habíamos encontrado en una situación como esta. De la vida profesional también. O sea, estamos viendo que hay cantidad de profesiones que están desapareciendo y hay cantidad de profesionales que no cubren los puestos de trabajo y hay cantidad de trabajadores que no encuentran profesión ni trabajo. Luego hay una disrupción del sistema profesional. Pero hay una disrupción de la escala de valores y esto es ético. Estamos hablando ya de la ética, porque la ética, dicen, es que ya no hay ética, no se actúa con ética. Sí se actúa con ética, siempre se actúa con ética. Y en la escala de valores es que los valores no han desaparecido, los valores siguen existiendo y eso vamos a insistir ahora en adelante. Lo que pasa es que los valores pueden haber cambiado y ser unos valores totalmente distintos. Incluso puede haber valores negativos, que lo vamos a ver. Y entonces en la sociedad se acoge, hay esa disrupción, esa ruptura con la escala de valores tradicional y la prueba la tenemos empezamos por los matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera. O sea, la legalización del aborto, todas esas cosas eran unos valores antiguos que han desaparecido. El valor de la familia patrimonial, patriarcal, que decían, también ha desaparecido. Era un valor que ha desaparecido y ahora estamos en otro tipo de familia. Dice, y entonces al final nos preguntamos, ¿a dónde se fue mi mundo? Bien, pues esto es la disrupción en la que estamos viviendo. Y entonces, bueno, este me lo he pasado, voy a pasar a otro antes. ¿Cómo gestionar la disrupción? Entonces, ante esta situación de disrupción, ¿cómo gestionarla? Y entonces, es que precisamente he cogido esto porque venía en el sábado pasado este artículo en el periódico, ahora no me acuerdo cómo se llama. No, El País no, es el de, bueno, Expansión, es el de Expansión. Y está hablándonos de cómo la fundación, la Caixa, y el papel de Criteria. Criteria es la empresa que tiene las propiedades de inversión más altas del mundo. Y la Fundación La Caixa es la fundación número uno de Europa y la fundación número 3 del mundo en cuanto a fundación. Fijaros que una fundación es una institución importantísima. ¿Por qué? Pues porque dice, lo que está hablando aquí es que establece que han aprobado un nuevo plan estratégico y una nueva estrategia de funcionamiento para incidir de una forma mucho mayor y conseguir mayores capitales, pues que actúan desde la sanidad hasta la educación, hasta la gestión
de otras instituciones. Bueno, esto es para leerlo despacio, pero en cualquier caso, para que viéramos cómo la estrategia de una fundación se hace importantísima cuando tiene ante sí unos problemas de la situación social y económica en el que estamos viviendo. ¿Cómo gestionar la disrupción? Pues lo primero hay que pensar cómo los elementos de cómo actúa el hombre normalmente. Dice el hombre, esto viene de los filósofos del comportamiento y del aprendizaje. El hombre está aprendiendo, la sociedad y el hombre individualmente y socialmente está aprendiendo permanentemente. ¿A base de qué? Primero, observa su entorno, se relaciona con los objetos y con las personas, y una vez que se ha relacionado con los objetos y las personas, eso le produce unos procesos internos de emociones, de dudas, de seguridad, de ambiciones o lo que sea. Esos procesos internos mentales son los que van a generar sensaciones y percepciones que son las que van a orientar a la sociedad, no solo individualmente, sino también a la propia sociedad. Y dice, realiza juicios y valoraciones. Y esto es lo que yo quería saber, porque a partir de las sensaciones, dice, empieza a juzgar. Y una vez que ha juzgado, empieza a valorar qué es mejor esto que lo otro, cuánto me beneficia, cuánto no me beneficia. Como voy a entrar más adelante en lo de los valores, lo dejo en esto. Y una vez que ha hecho estos juicios, estas valoraciones, procede a actuar para lograr su fin. Y esto que cada uno de nosotros tenemos buscamos nuestro fin, la sociedad también está buscando su fin. Y en este caso, pues cualquier institución o cualquier organización tiene que tener un fin, decir, ¿estoy para qué estoy yo? ¿Para qué existo? Y entonces tengo que ver cómo voy a actuar para conseguir ese fin. Bien, pues si esta es la forma de actuar, ¿cuál es el orden? Dice, dentro de una organización, pues se hacen cuatro postulados, se enumeran cuatro postulados, esto ya viene dentro de la gestión estratégica. Dice, primero empezamos por valores, definir los valores, luego después definimos la organización, define cuál es su misión, y su misión es qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero, a quién quiero satisfacer, qué necesidad estoy tratando de resolver. Para eso, dice, ¿cómo lo hace? Pues lo hace de una forma estratégicamente y luego después, además dice, ¿cómo quiero que en el futuro voy a seguir viviendo? Voy a seguir viviendo yo individualmente, yo tengo una visión y esa visión es el proyecto de vida personal de cada uno de nosotros, pero también es el proyecto de vida de una organización, de un ministerio, de un gobierno, de un sistema legislativo, del sistema judicial, de un hospital, de todos. Con lo cual, desde misión y visión, primero los valores es lo que sienta las bases de todas las actuaciones. La misión es qué es lo que estoy haciendo hoy y cómo estoy organizado hoy y cómo estoy funcionando. Y la visión es hasta dónde quiero llegar y qué quiero conseguir. Bien, pues empezaríamos por analizar los valores y entonces he cogido como base, digo, las teorías de Ortega en lo que refiere, de Ortega y Gasset, en lo que él llama él estimativa, que era la ciencia estimativa, es la ciencia de los valores. Aquí en filosofía nos han venido a hablar de la teoría de los valores por dos líneas, una por la vía de Ortega y otra por otras líneas, pero en cualquier caso
creo que lo que se está haciendo en el Foro de Filosofía nos debería servir también para todo nuestros comportamientos en el sentido de decir, es que tenemos que valorar las cosas. Y, luego, y eso vemos que es que se valora todo, se está valorando la ética, la estética, la economía, la sociología. Necesitas una escala de valores para poder tomar decisiones, es decir, voy a hacer esto en vez del otro, a ir por esta línea en vez de la otra. Vamos a tener más hijos o menos hijos, vamos a tener crecimiento demográfico o no vamos a tener crecimiento demográfico. O sea, quiere decirse que todo eso son los valores que en sí están guiando a todas las instituciones, organizaciones y personas individuales. Y dice Ortega que se trata de una de las más fértiles conquistas del siglo XX. Y esto lo está diciendo en 1923. Quiere decirse que en el 23 ya se estaba hablando de la importancia de los valores. ¿No habéis traído agua? Bueno, entonces una de los temas más fértiles de las conquistas del siglo XX. ¿Por qué? Hasta ese momento los que habían utilizado los valores eran los economistas clásicos, desde Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, etcétera, habían establecido las cosas, lo que valían las cosas, y lo que valían las cosas era en función, según ellos, era en función del número de horas trabajadas. Eso podría, en el neolítico a lo mejor podía valer. En los tiempos de los economistas clásicos ya no valía y desde luego hoy ya no vale, porque las cosas valen tanto como alguien quiere comprarlo. El valor de cualquier cosa, cualquier servicio, cualquier ayuda, cualquier eso vale siempre que haya alguien que quiera comprarlo. Y ese es el valor. Y el valor no tiene por qué ser exclusivamente monetario, porque puede ser un valor social importante que cuesta, tiene unos costes. Eso sí, tiene costes. O sea, los niños los de ¿cómo se llaman? Los de aldeas infantiles o los Médicos Sin Frontera, todo eso que son instituciones también eh, civiles, si queremos, pero no voy a llamarlas ONGs porque creo que tienen una función propia independientemente de los gobiernos. Y está perdido, ya me he perdido. Bueno, en cualquier caso, cualquier institución de esas está valorando, dice, ¿y qué hace? Pues necesita todas esas instituciones como la Cruz Roja también, todas las asociaciones esas que no tienen una venta económica, pero sin embargo están haciendo un servicio y ese servicio tiene un coste importante, y ese coste importante que tiene que ser financiado, luego por lo tanto la valoración de los servicios que esas instituciones están dando también hay que estimarlos cuantitativamente. Entonces digo que es imprescindible disponer de una escala de valores para poder emprender algo. Si no sabemos que una cosa y cuánto vale más o menos que la otra, no puedo tomar decisiones. Y qué riesgo voy a asumir y qué coste voy a tener y qué posibilidades tengo de liquidez financiera. Pues tengo que saber cuánto vale el tener la liquidez financiera disponible instantánea para poder ajustar estratégicamente mi comportamiento ante eso y tener ahorros o no tener ahorros para poder atender necesidades o no necesidades. Entonces digo que los gestores de las instituciones tienen la responsabilidad de disponer todo esto, toda esta escala de valores. En cualquier institución tienen que tener una escala de valores clara, definida, con un riesgo, con asumir el riesgo o no asumir el riesgo. Y ya estoy viendo a José María y entonces un guardia civil
asume el riesgo de estar ante la ETA, pero por servicio a los demás. Entonces, saber que eso lo tienes que valorar, porque si no lo valoras, entonces alguien no te lo reconoce. Y entonces digo, hay que reconocer el valor de las cosas. Luego el comportamiento, de todo, cualquier comportamiento, cualquier decisión que se quiera tomar en el futuro, tiene que estar valorada previamente. Por eso es por lo que dice Ortega Gasset que se trata de una de las más fértiles conquistas del siglo XX. Posiblemente aquí detrás de esto podemos leer muchas más cosas, cómo Occidente colonizó los países extranjeros, bueno, vosotros y vuestros países. ¿Y cómo se hizo? Pues a lo mejor es que resulta que no se hizo suficientemente bien porque no se valoró bien. O sea, quiero decir que si se hubiera tomado valores, si se hubiera estudiado los valores, se hubiera tenido más cuidado de cómo se hacían las cosas. Me estoy acordando del Congo belga y de los diamantes del Congo belga que el rey de Bélgica estaba explotando. Bueno, quien dice esto dice todas las demás historias. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Que los valores son esenciales para una institución, para una sociedad, para una persona. Aquí estos son el tipo de valores que Ortega se establece, que no se ve, no sé si se ve bien. Bueno, ya veis que hay, los valores son útiles, vitales, espirituales y religiosos, los define. Y dentro de los espirituales, establece intelectuales, morales y estéticos. Y en todos pone que los valores son positivos o negativos, porque todo el mundo está, cuando habla, dice, se han perdido los valores. No, es que antes teníamos unos valores positivos y ahora estamos con unos valores negativos. O sea, indudablemente el aborto hay que valorarlo. No es positivo el aborto. Que, o sea, otra cosa es que digas, no queda otro recurso para solucionar un problema, ¿vale? Pero una cosa es esa y otra cosa es la libertad de abortar. O sea, está claramente la libertad de abortar libremente porque le da la gana no es un valor, es un contravalor. Eso es opinión mía e independientemente de lo que digan las feministas. Bueno, pues ya veis que él hace todo un desglose muy extenso. Él, en sus escritos tiene muchos, o sea, se definió para hacer muchos proyectos y uno de los proyectos que quería haber hecho era haber estudiado lo que llamaba la ciencia estimativa o la ciencia de los valores. Pero indudablemente no le dio ni tiempo porque, entre otras cosas, estamos hablando del 23, pues luego después pasó lo que pasó y tuvo que irse donde se fue y etcétera, etcétera. Y España como toda Europa y como todos los demás, pues sigue sin hacer una ciencia estimativa de los valores. Pero, sin embargo, debería hacerse una ciencia estimativa de los valores y además trasladarlo a las instituciones para que quede claramente definido. Bien, esta es la misión, he dicho que era misión, ¿a qué se dedica la institución ahora? O sea, y lo primero que hace es de qué necesidad está solucionando. Una institución está solucionando una necesidad social. Una necesidad social. Decíamos, los de la Cruz Roja era para atender a los heridos de la guerra, los de los Médicos Sin Fronteras también es para atender a aquellos que no tienen atención médica. Los gobiernos tienen, cada ministerio tiene una necesidad que cubrir. El Ministerio de Agricultura tiene que resolver los problemas agrícolas que tiene un país y no solo los agrícolas, sino los comerciales, cómo se relaciona con otros países. O sea, ¿qué necesidad está solucionando? En cualquier otra organización, si hablamos la del Real Madrid, ¿qué necesidad está solucionando el Real Madrid, que también es una institución? Pues si solamente tenemos en cuenta cómo se juntan 60.000 personas un domingo para esperar al domingo siguiente otros 60.000 y llenar los campos y estar entusiasmados viendo el fútbol, pues vemos que es una necesidad
que está satisfaciendo, porque está satisfaciendo el agrado de muchísima gente. Luego, también esto lo tenemos que ver. La segunda, si sabemos qué necesidad está solucionando, dice, y ahora la segunda es quiénes son sus clientes o consumidores, es decir, a quién, bueno, para quién están trabajando esa institución. Pues una fábrica de coches está trabajando para los que van a comprar el coche particular y para poderse mover. La empresa municipal de transportes es otra institución que está trabajando para atender a la gente de una ciudad para poderse trasladar todos los días a su trabajo, a su colegio, etcétera. ¿Cuál es su beneficio? Porque es que la institución tiene que pensar que también tiene que tener un beneficio propio, esa propia institución. Un beneficio que tiene que, por lo menos, tiene que compensar los costes que tiene para poder a suministrar los productos o los servicios. Pero puede tener bastante más beneficio que eso. Cómo gestionar el día a día. Y esto está dentro de todas las actividades. Tengo que hacer esto, tengo que crear una organización, con qué recursos voy a disponer, personas, máquinas, edificios, lo que sea. Cómo se retribuyen cada uno de los recursos y cuál es la satisfacción de los componentes de la institución, de la sociedad. Es decir, también tiene que cuidar de que estén satisfechos las personas que están participando en la institución. Pues estoy hablando que estén satisfechos los trabajadores en una empresa, que estén satisfechos los guardias civiles en la Guardia Civil, que estén satisfechos los médicos y las enfermeras en un hospital, etcétera, etcétera. Todos necesitan luego una función también dentro de la misión de la entidad, pues está en conseguir la satisfacción de los componentes de esa institución. Y la segunda, que ya estoy, luego voy a pasar, luego ya veremos lo de la estrategia, pero de momento vamos a ver, dice, esto es lo que estamos haciendo ahora, la visión es lo que está haciendo ahora, pero una institución no solo tiene que mirar el hoy, sino tiene que estar cuáles son los objetivos a largo plazo. ¿Qué posición quiere ocupar en su sector, en donde está trabajando? ¿Qué posición? ¿Quiere estar el destacado, el número uno, el número dos, entre los cuatro primeros? ¿A cuántos destinatarios quiere atender? Si quiere atender a 1.000, 2.000, una ciudad entera, ¿cuántos? ¿Qué calidad de servicio pretende tener en el futuro? Si la calidad la hemos analizado hoy, pero puede decir, quiero tener mayor calidad o mejor servicio. Entonces, todo esto lo tiene que definir a largo plazo. ¿Y cómo resolver la disrupción actual? Y decir, es que en la situación que estamos ahora, tenemos que solucionar esto. Tenemos que buscar soluciones para esa situación de disrupción que hemos enunciado antes. Entonces, es importante que esto lo contemple como visión a largo plazo. ¿Y cómo prever los riesgos futuros? Puede haber riesgos en los que resulte que se quede sin financiación, que se quede sin recursos, que no tenga personas. Ya os he dicho muchas veces que el problema español hoy no es económico, sino es un problema demográfico, porque tal como teniendo 1,3 hijos por mujer, pues resulta que para 1950 me parece que se necesitan del orden de 12 a 14 millones de emigrantes para poder tener los 40 millones de habitantes en España. Y suponemos que los 40 millones que viven ahora pueden vivir, porque están viviendo, pero están cumpliendo unas funciones. Si desaparece el número de población y sobre todo si se envejece la población, porque es que el hecho de tener 1,5 no es solo que va a disminuir en 14 millones o 20 millones de habitantes, sino que es que además los que van a quedar van a ser más viejos. Y entonces una población envejecida. Y una población envejecida no tiene solución. No tiene solución nada más que la emigración que venga de fuera.
O sea, no tiene ninguna solución. Que se olviden todos los políticos y todos los que les dé la gana y los antisistemas y anti... O sea, el Trump que se olvide, necesitará mexicanos. Entonces los va a necesitar y nosotros vamos a necesitar marroquíes. Los vamos a necesitar porque si no vienen marroquíes no va a haber quien nos abra, quien nos limpie la escalera, quien nos quien nos plante los pimientos o las fresas en el campo, etcétera. Bueno, prever los riesgos es tener un análisis también. Esto lo tiene el Instituto, estos datos han salido del Instituto Nacional de Estadística, que es otra institución, y que su misión es la de ofrecer y presentar los datos reales que se están y las tendencias que la sociedad está llevando, con lo cual sabemos lo que puede pasar gracias a los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos está proporcionando. Bien, y con esto pasaríamos a decir, pues si esto es el funcionamiento, pues cuáles son los conceptos estratégicos clave. Pues lo primero es los valores, lo segundo definir cuál es la visión, lo tercero es la estrategia con las políticas, porque política y estrategia van unidos. La política es cómo se hace, cómo se elabora la estrategia. Y luego después pasaríamos a definir, una vez que se ha definido cómo vamos a trabajar, definir los objetivos. Y los objetivos ya es cuantificar los objetivos. Estamos diciendo queremos aumentar el número de médicos en un hospital, que el número de camas, en vez de ser como eran antiguamente los hospitales de 30 camas, pues ahora resulta que los hospitales solo tienen 2 camas. Y queremos tenerlas llenas o no las queremos tener llenas. ¿Queremos que un quirófano funcione 24 horas al día o solamente 8 horas? Claro, si funciona solo 8 horas, hay 16 horas que está mal utilizado, está sin utilizar. Y esto me recuerda, por ejemplo, los sistemas informáticos en las empresas tienen 3 turnos, 8 horas, hay 3 turnos de informática. ¿Por qué? Porque los ordenadores son carísimos y entonces hay que tenerlos en funcionamiento permanentemente. Además de ser caros, se amortizan enseguida porque se quedan obsoletos enseguida. Luego, por lo tanto, se busca el utilizar al máximo. Esto, podríamos decir, en un hospital sería fundamental definir estos principios. Sé que se está haciendo, qué cosa. Y por último, hablaríamos de la visión y es decir, ¿qué queremos para el futuro? ¿Y qué queremos para el futuro? Pues en este caso decíamos pues, que haya un hospital en cada ciudad de 50.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las ciudades de 50.000 habitantes deberían tener un hospital y un hospital es un objetivo con un futuro de visión extra. ¿Esto cómo se hace? Pues mira, se hace a base de 2 análisis. Pues primero un análisis interno dentro de la institución o de la organización y un análisis del entorno, del exterior. En el análisis interno se estudia cuáles son las debilidades que tenemos hoy y cuáles son las fortalezas, debilidades y fortalezas. Y eso lo llevamos al análisis del entorno y vemos que las debilidades nos producen unas amenazas y las fortalezas nos proporcionan otras oportunidades. Este análisis interno y análisis del entorno es fundamental para elaborar un plan estratégico y definir una estrategia de actuación de cualquier institución o cualquier organización. Decimos que partimos de unas reflexiones sobre los conceptos básicos para llegar a un replanteamiento de los propios conceptos básicos y hacer un replanteamiento de futuro. Esto ya es un proceso completo de arriba abajo, como cada uno de los pasos, pero hemos arrancado desde arriba, desde contemplar la disrupción, definir la estrategia,
elaborar, hacer un proceso permanente de estudio estratégico, pero el proceso permanente quiere decirse que tiene que haber algún departamento dentro de la organización que esté estudiando la planificación estratégica del futuro, que vaya analizando las variables claves y saber cuáles eran los niveles estratégicos en los que se quiere mover y hay dos tipos de estrategia, que es la estrategia emergente o la planificada. La emergente es cuando surge un problema de golpe. Entonces, tenemos que tener previsto que puede surgir el apagón del día ese. Dice, ¿cómo se actúa en esa situación? No estaba nada planificado, tienes que recurrir a hacer una actividad emergente. Quien dice lo del apagón, dice lo del COVID-19. O sea, fue una situación emergente y había que actuar de forma inmediata sin que estuviera nada planificado. Sin embargo, puedes tener una estrategia planificada para ir sabiendo paso a paso y eso también te va a facilitar que en el caso de la disrupción esa de golpe emergente, pues puedas actuar de forma intuitiva con datos del pasado o de otras fórmulas o de otras empresas. Y teniendo en cuenta que al final lo que se trata es de crear, no solo gestionar, lo que se trata es crear las soluciones de esa organización. Y para eso disponemos de dos cosas. Uno, a un lado tenemos el liderazgo, es quiénes son los que lideran esa institución o esa organización o ese ministerio o ese hospital. Y luego después la organización que existe dentro de la propia institución. El liderazgo se basa en personas, hay que ver las personas y las actitudes que tienen las personas. Entonces, el liderazgo, pues no se trata solo de un líder, el líder de arriba, sino los distintos líderes en los distintos niveles que deben existir dentro de la organización, pues también qué personas elegimos o se eligen para esos puestos y qué actitudes queremos que tengan. Y la organización pues, dispondrá de un equipo directivo primero, de una interrelación entre equipos y personas, y luego esto nos dará una capacidad de actuación, que esa capacidad siempre será limitada y tendremos que ajustarnos a la limitación de esa capacidad que tenemos. Pero ya hemos dicho que cuando estudiábamos antes que hemos dicho aquí, entre el análisis interno, debilidades, pues podemos decir, los recursos propios pueden ser limitados, pero la actitud de los mismos también pueden ser también que no estén motivados la gente para trabajar o para llevar adelante lo que se está haciendo. Bien, en cualquier caso, bueno, pero con esta capacidad limitada y con este liderazgo y esa organización, pues podremos cumplir la visión, la misión y los valores. Y los iremos definiendo y iremos poniéndolos en funcionamiento. Diferentes formas de actuar, pues ya digo que hay una estrategia planificada y una estrategia emergente. Estrategia planificada que inicia con el análisis que he dicho, crear el equipo que se necesita, el equipo de los analistas estratégicos, contemplar los programas de actuación, elaboración del plan estratégico, perdón, elaborar un plan estratégico, valorándolo y presupuestándolo todas las actuaciones. Normalmente en las empresas estamos hablando de que el plan estratégico de las empresas normalmente es de 5 años o de 10 años, según depende del sector en el que uno esté, pero vamos, lo normal sean 5 años. En un ministerio lo normal es que sea lo que dure el equipo de gobierno, que son 4 años. Dice, pues un ministerio va a tener un plan estratégico para esos 4 años. Luego después, si quiere seguir gobernando, tendrá que ir a la visión de futuro y entonces será el partido el que va a
a tener que tener visión para poder modificar la estrategia. Elaborar el plan, valorar y presupuestar la aprobación del plan, fijando plazos de cada una de las acciones y cada año, que este año vamos a cumplir esto, el año que viene el otro, y vamos a poner estas instalaciones, vamos a construir lo que está haciendo, lo que ha definido en ese plan ahora mismo la Caixa, con ese que ha sacado antes, pues ahí tiene un detalle exhaustivo de todos los proyectos que pretende. Y fijar plazos y fijar objetivos, y objetivos son lo cuantificable que he dicho antes. Bien, esto teóricamente cualquier organización debe tener una institución, o sea, una organización estratégica dentro de la propia organización, un equipo, alguien que esté pensando en esto. Los de aldeas infantiles lo tienen que tener, los de la Cruz Roja lo tienen que tener, etcétera, etcétera. Los del Ateneo tenían que tenerlo. Bueno, estrategia, pero luego después la otra fórmula es estrategia emergente y es que ella ha dicho que hay situaciones en las que esto lo puedes estar haciendo todos los años y tener toda la planificación, pero de pronto surge un tema diferente y no está contemplado y entonces hay que tener una estrategia emergente. Falta de tiempo para poder actuar. Y entonces es importantísimo intuir acciones, tener intuición. Esto estaría muy relacionado con la actitud de las personas y la disponibilidad de los líderes, que tengan capacidad de intuición para poder imaginar hipótesis de actuación. El otro día estuvimos viendo la película del médico en Viena. No sé si la habéis visto, que es la del médico que descubrió lo de las fiebres pauperares y cómo lo descubrió. Fue a base de intuiciones y establecer hipótesis que iba probando y cómo las fue resolviendo. Realmente la solución del problema fue Pasteur, el que luego después la dio, pero esa fue la solución científica. Pero antes había que solucionar el año a año que no se le murieran las parturientas. Siempre valorar, siempre que se actúe hay que valorar, hay que estar valorando. Y luego que tienen que estar aprobadas las acciones. Quiere decir que cualquier organización dispone de una jerarquía y unas estructuras y con unos estatutos o con una forma, o con una ley que defina cuáles son los comportamientos y cómo, quién tiene que decidir y entonces y quién tiene que aprobar las acciones, porque las acciones hay que aprobarlas, no se pueden improvisar por cuelquiera, sino tienen que estar improvisados dentro de la propia organización y esto nos llevaría al estudio del apagón del día de abril, o sea, cómo se aprobaron las acciones para corregirlo, tenía que hacerse dentro de la propia organización. Bien, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues bien, he cogido estos dos textos. Solamente aquellos que corren el riesgo de ir más lejos saben lo lejos que alguien puede llegar. Esto es dicho por un escritor. Pero Schopenhauer dice, conquistas sin riesgo y esfuerzo es conquistas sin gloria. Luego, ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que el riesgo va a ser permanente dentro de la propia institución. Aquí entonces he presentado la bibliografía que he usado para elaborar esta presentación. Otros días he puesto yo las conclusiones y entonces he puesto conclusiones a sacar por cada uno de los asistentes. Y con esto os doy por finalizada.